Buenas noches, compañeros y docente de la Universidad Abierta a Distancia de México. Mi nombre es Luis Raúl Ramos Salmón y soy alumno de la asignatura Normatividad Fiscal. En este caso vamos a hablar de la actividad 1 de la unidad 1, que son los fundamentos de la normatividad fiscal, en el cual abordaremos 4 temas muy importantes, que son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y presupuesto federal. En primer lugar vamos a hablar de las finanzas públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Es la rama de la economía que se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. Las funciones de las finanzas en el proceso del desarrollo. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar por que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear el clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras cosas, ya que estas variables generan empleo e incentivan el incremento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de una buena gerencia y administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. En el sector público, empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía nacional, es la actividad económica del sector público. Abarca todas aquellas actividades en las que el Estado y sus empresas posee o controla. En este caso la administración es la local y la central, y las empresas son las privadas nacionalizadas. El papel y el volumen del sector público dependen de gran medida de lo que cada momento se considera que constituye el interés público. Ello requiere definir con anticipación el ámbito de este interés general. Lo normal es que el sector público construya un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad económica global. Esta política acepta que el sector privado, debido a la competencia entre empresas, es capaz de producir con mayor eficacia y con menores costes que el sector público, cuya flexibilidad para reaccionar ante los cambios del mercado está limitada por la burocracia. Sin embargo, en algunos de los casos los gobiernos pueden preferir el mantenimiento de empresas públicas, aunque sean menos eficientes, por temor a las consecuencias políticas que puedan ocasionar una apertura del sistema, como ocurre en China, que ante el peligro de la inestabilidad social que provocaría una alta tasa de desempleo, mantiene empresas públicas ineficientes que incurren una enorme pérdida al año tras año. En Latinoamérica, las empresas del sector público tuvieron un papel estabilizador y regulador durante la década de la posguerra e inclusive en la década de 1960. A partir de ahí, y debido a varios factores internos y externos, las empresas públicas comenzaron a generar enormes pérdidas, a lo que se sumó un galopante hiperinflación relacionada con la emisión descontrolada de la moneda. Actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causará a cumplir su deber de la satisfacción de las necesidades públicas. Termina cuando el ingreso público se ha convertido en un servicio público o medio de satisfacer la necesidad. El Estado tiene
que desarrollar una actividad de carácter económico, encaminar la obtención de medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de servicios públicos. Los elementos que la integran son las necesidades públicas. Las necesidades públicas nos dicen que nacen de la colectividad y satisfacen mediante la actuación del Estado, que será fiador de las principales necesidades que se originen dentro de la colectividad. Necesidades estas que solamente podrán satisfacer por el estado de vida, que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. También están los servicios públicos. Son las actividades que en el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por la cual se designará entre servicios públicos esenciales y los no esenciales. En este caso, los servicios públicos esenciales pues serían como el agua, la luz y servicios públicos que tengan más necesidad para cada uno de los habitantes de las ciudades. También hablaremos lo que es el gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas de que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios, que es lo que llamábamos anteriormente. Los recursos públicos son los medios mediante los cuales se logran financiar los gastos públicos y contribuyen todos los ingresos financieros de la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o económica. La renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Esto nos habla que la renta nacional es como si fuera lo que es la recaudación de rentas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida a las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Los elementos de la política fiscal son los ingresos de un Estado. Se conocen como ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. También hablaremos de lo que son los impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que paga el Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, la educación, seguridad, etcétera, entre otros, por decir. También tenemos lo que son los impuestos directos, que son todos aquellos impuestos que gravan o afectan directamente los que reciben como ingreso. Y tenemos los impuestos indirectos, que son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a los que se consume o se gasta. En este caso, como el IVA. El gasto público
Se define como gasto público las erogaciones en las que incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos de un estado que realiza en periodo determinado, por lo general es en un año. ¿Sí? Esto quiere decir que pues son todos los gastos que hacen el estado o los municipios y que pues la federación tiene que ver o incurrir en ello. La política fiscal expansiva. Ahora hablaremos de esto, que dice que cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado, se tiene un déficit o incluso puede provocar una gran inflación, ¿sí? Entonces quiere decir que pues tenemos que cuidar la política fiscal expansiva. ¿Cuáles son las funciones de la política fiscal? Las funciones de la política fiscal son las siguientes: influir en el crecimiento económico, distribuir el gasto público, establecer los impuestos necesarios, controlar el presupuesto gubernamental. Esto, pues, una de las grandes cosas es que es bajar los impuestos para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas. En conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo. De esta forma, al haber un mayor gasto público y menores impuestos, el presupuesto del Estado genera el déficit. Después, se puede decir que favorece al gasto fiscal en el impuesto presupuestario. También tenemos lo que es la política fiscal restrictiva. Cuando el objeto es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiende a la necesidad de frenarse por la excesiva inflación que se está creando. Como resultado, se tiende al superávit. Esto quiere decir que pues, cuando la política fiscal de expansión ya llega al momento en el que pues es muy alta, tenemos que aplicar la política fiscal restrictiva para que no tengamos una inflación muy excesiva. Los mecanismos son contrarios que en la expansiva. Fíjense. Reducir el gasto público para bajar la demanda agregada y por lo tanto la producción. Subir impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y en consecuencia disminuya su consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. De esa forma, al disminuir el gasto público y aumentar los impuestos, el presupuesto del Estado tiende a generar un superávit y disminuye el déficit, es de los que yo les estaba explicando. Aquí también tenemos la clasificación de los ingresos. Tenemos ingresos ordinarios que se obtienen de forma habitual y previsible, como lo es el salario monetario. Ingresos extraordinarios que son recibidos a partir de un suceso especial, como un regalo monetario. También tenemos tipos de política fiscal. Está la expansiva, que ya habíamos hablado de ella. Se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado. Esto es el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa del paro. La política fiscal expansiva puede ser de cuatro tipos o vías de aplicación. Una reducción de los impuestos,
consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Un aumento de gasto de gobierno, desplazando al alza del gasto agregado. Estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada e incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes, o sea, mayores exportaciones netas. La política fiscal contractiva, la cual también ya les había explicado anteriormente, cuando existe una situación inflacionista, provoca un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, produciendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Menores exportaciones netas, aquí sería lo contrario a la otra política. Existen también una tercera vía que se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, al equiparar el nivel de gasto público con el de los ingresos totales. El siguiente tema es la política de gasto público, que es un conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público para canalizar los recursos presupuestarios, incluir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, y vincular unas mejores condiciones en la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. La función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas por el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se presenta mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Las dependencias en donde se ejerce el gasto público son los siguientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, incluyendo todas las dependencias del Estado. Los ramos generales del gasto público federal son aportaciones a seguridad pública, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones para el saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Ahora bien, por último les hablaré sobre el presupuesto federal. Sus funciones del presupuesto federal: el presupuesto de egresos, especialmente en el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante el ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos, y que la diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este es mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así, el ingreso anual es igual al monto del gasto público.
Aquí hablaremos sobre unos elementos o de cómo se tienen que procesar los, los gastos públicos. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías de Estado, así como de las empresas y organismos sujetos al control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde establece la cantidad de ingresos que posee ese concepto. Se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de las otras empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo la propia jurisdicción. Después de ser aprobada por la Cámara del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en una ley anual de ingresos de la Federación, la cual proporciona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. Por su parte, la ley de egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en un presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización de gasto público. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en el gasto durante el año fiscal, como resultado de un aumento en los ingresos. El presupuesto de egresos también puede especificar como parte de sí mismo el incremento automático de ciertos egresos que no requieran una aprobación legislativa previa. Para esto tenemos diferentes tipos de impuestos, de los cuales pues a muchos de nosotros no los aplica. En este caso son los impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, que es el IVA, impuestos empresarial de tasa única, que es el IETU, impuestos sobre autos nuevos, impuestos sobre producción y servicios, impuestos de comercio exterior, impuestos sobre derivaciones por remuneración de trabajo personal bajo la dirección de un patrón. Bueno, compañeros, pues esto es todo y espero les sirva. Muchas gracias.